Bueno, ahora sí. Bien, lo que me interesa un poco de que charlemos y que me pregunten y que me vayan como eh, parando o consultando a medida que explique, es más que nada, primero una idea del concepto general de qué es un autovalor y un autovector, en sí más desde una perspectiva un poco más algebraica, quizás, que es la primera que queremos que empiecen a ver, bien, una cuestión más de su definición o quizás su interpretación geométrica, que quizás son más sencillas para ver. Y después, sí, ya toda la aplicación de los autovalores y autovectores a problemas relacionados con la química o con la biología, lo van a ver más en los talleres y los podemos discutir ahí. Porque además va cambiando dependiendo la representación, o sea, qué está modelizando esa matriz o ese sistema de ecuaciones. Entonces, creo que es mejor verlo ahí. Pero sí, la primera parte, cuando uno lee un poco el tema algebraico puro sobre autovalores y autovectores, puede ser un poco violento, pero no lo es tanto, digamos. Es más que es un poco compleja la forma en que uno escribe o habla matemáticamente que el concepto en sí. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Voy a presentar pantalla. La idea es la siguiente. Ya sabemos, ya hemos visto hasta ahora que cuando uno trabaja con matrices, hay números reales que se relacionan con las matrices. Por ejemplo, de esa matriz yo puedo asignarle su determinante, bien, que era un número real que la relaciona con esa matriz y que puedo calcularlo a partir de sus elementos, pero era un número que a mí me servía para ciertas cuestiones. Por ejemplo, si eso representaba una matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, podía determinar si iba a ser o no un sistema compatible determinado, bien, tenía como su funcionalidad. También la traza. La traza era la suma de todos los elementos diagonales. Básicamente ahí lo podría hallar, es 2, bien, es como hay diferentes formas de relacionar una matriz con un número. Otra forma es relacionarla con el o los autovectores que tenga una matriz, autovalores, perdón, los autovalores que tenga una matriz. Bien, que son números reales que se relacionan con una matriz y que también nos van a servir para cosas. Bien, tienen bastante utilidades, vamos a trabajar bastante sobre su utilidad y su aplicación en ciertos problemas, pero bueno, en primer lugar tenemos que definirlos, bien, saber cuál es su definición matemática y cómo obtenerlos. Bien. La idea lo voy a llevar por este lado. Voy a adelantarme un poco al tema de la semana que viene, pero me parece interesante presentarlo acá. Yo acá tengo una matriz, voy a trabajar con esta matriz A, podemos llamarla, una matriz de 2 por 2. Si yo a esta matriz la multiplico por un vector, ¿sí? Le voy a llamar, no sé, X, al vector, tengo que ver qué tamaño puede tener ese vector. Bien, necesariamente ese vector, como la cantidad de columnas de la primera tienen que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz que se multiplican, esa matriz X, suponiendo matriz de cualquier tamaño, necesariamente va a tener que tener 2 renglones, ¿bien? Para poder multiplicarse. Si yo digo que es un vector, cuando uno habla de un vector, por lo general lo puede representar como una matriz columna o una matriz renglón. Es decir, que haya un único renglón, una única columna. Entonces, como sabemos que tiene que tener 2 renglones, necesariamente va a ser un vector de 2 por 1. ¿Bien? O sea, básicamente 2 componentes una arriba de la otra, para decirlo de una manera súper coloquial. Si X es una matriz de 2 por 1, o un vector básicamente de 2 componentes, bien, que ya lo podemos hacer una analogía, el resultado de multiplicar esta matriz cuadrada por X me va a dar una matriz Y, bien, que va a tener 2 renglones también y va a tener una única columna, es decir, lo que voy a obtener es otro vector. Bien, voy a hacer un ejemplo, así no hablo en el aire. Si yo esto lo multiplico por el vector, no sé, 2, 3, bien, resuelvo esta multiplicación,
lo que tendría que hacer es 1 por 2 más 1 por 3, 5, 4 por 2 más 1 por 3, 11. Bueno, fíjense que cuando multiplico esta matriz por un vector de dos componentes, obtengo otro vector de dos componentes. Entonces, esto es lo que en la segunda parte de la primera mitad de este módulo vamos a ver como una transformación matricial, una transformación lineal. Es decir, básicamente una matriz que cuando la multiplico por un vector me genera otro vector. Bien. En este caso sería una matriz que multiplicado por un vector de R2 o de B2, lo mismo, pero un vector de dos componentes, me genera otro vector de dos componentes. Entonces, básicamente, lo que yo puedo pensar es que esta matriz es como si fuera una función, ¿bien? Una ley de una función, por decirlo de una manera también muy burda, que cuando yo la aplico sobre un cierto elemento del dominio, que en este caso sería el 2, 3, obtengo una cierta imagen, que en este caso sería el 5, 11. ¿Bien? Eso es como una forma de pensar este tipo de operaciones que se llaman transformaciones matriciales. Y vamos a meternos un poco más con eso. Tendrían que leerlo esta semana para la segunda parte del taller, pero vamos a discutirlo un poco con más detalle el próximo lunes. Ahora, hay veces, hay ciertas ocasiones, o sea, no siempre pasa, como en este caso no pasó, pero hay ocasiones en que cuando una matriz la multiplica por un vector, lo que obtiene es otro vector, como en este caso, un vector i, que es paralelo al original. ¿De acuerdo? Es como, básicamente obtiene el mismo vector, pero con un módulo distinto. O sea, tiene la misma dirección, no necesariamente sentido, tiene la misma dirección, son paralelos, pero quizás con distinto módulo. Entonces, es como un caso particular de estas transformaciones que se aplica un montón. Bien, tiene muchas aplicaciones porque lo que básicamente es, digamos, lo que uno está haciendo ahí es aplicando una transformación sobre un vector que puede cambiarle su módulo, pero sin cambiarle su dirección. Entonces, eso en cuestiones aplicadas es bastante útil. Bien, es decir, porque si esa dirección del vector significa algo que no cambie, también suele ser bastante útil. Bien, lo vamos a ver en los talleres, se cansarán de ver ese tipo de cuestiones, pero para que tengan una idea. Entonces, básicamente si esto lo escribimos de manera simbólica, sería como que yo multiplico una matriz A por un vector X, bueno, vector X, y obtengo como resultado un vector Y, lo mismo que está escrito acá arriba. Bien. Ahora, en el caso que estoy diciendo, justo este vector Y es paralelo a X. Bien, por alguna razón es paralelo a este. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando un vector no nulo es paralelo a otro vector no nulo, yo lo puedo escribir como ese vector por un escalar, ¿bien? Que le solíamos llamar lambda, porque sí, por convención. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es, si yo a una matriz la multiplico por un cierto vector, obtengo ese mismo vector por un número lambda, un número real lambda, ¿bien? Dicho de otra manera, si yo este vector lo transformo multiplicándolo por esta matriz, lo que obtengo es un vector paralelo a ese vector original. Entonces, esto no pasa siempre. Fíjense que acá arriba no pasó. Bien, yo a esta matriz la multipliqué por el 2, 3 y obtuve el 5, 11, que no es paralelo al 2, 3. O sea, no es que si yo a este 2, 3 lo multiplico por un número real, voy a poder obtener 5, 11. Tendría que multiplicarlo por 2,5, por ejemplo, para generar este 5. 2,5 por 2, 5. Pero si hago 2,5 por 3, no me da 11. Entonces no hay ninguna manera de obtener un vector paralelo entre estos dos. Bien, dicho de otra manera. No, estos dos vectores no son paralelos, a eso voy, de ninguna manera. Entonces, básicamente, cuando eso sucede, bien, que cuando yo a una matriz la multiplico por un vector y obtengo como resultado un vector paralelo a ese vector original, es decir, ese mismo vector multiplicado por un número, y este vector no es nulo, y este lambda no es cero, básicamente, estoy en el caso en el que se llama, por lo general, ecuación de autovalores y autovectores, esta. Bien, ¿por qué? Porque de aquí surge la definición de autovalor y autovector.
a este numerito real, bien, que sería como cómo se transforma el módulo de este X a partir de esta matriz a este número se le llama autovalor de A. Bien, y eso es lo que les decía antes. Es siempre uno de una matriz puede obtener algún número real que se identifique o que lo pueda interpretar de alguna manera. En este caso también, o sea, este lambda yo lo puedo hallar, ahora vamos a ver cómo, a partir de esta matriz A, y este lambda tiene sus interpretaciones y sus aplicaciones. Y además, este vector X es un autovector. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un vector que, si yo lo multiplico por A, puedo volver a obtenerlo. Al menos puedo obtener otro que tenga su misma dirección. Entonces se llama autovector asociado a lambda. ¿Bien? Sería como un autovector que yo lo puedo hallar a partir de este lambda. Bien, esa sería como la idea general. ¿Cuántos lambdas existen para una matriz? A priori no podemos saberlo. ¿Bien? ¿Cuántos autovectores asociados tiene? A priori no podemos saberlo. Eso es algo que se puede ir construyendo y pensando, bien, pero a priori con la definición no podemos saberlo de antemano. Solamente lo único que sabemos es su definición. Entonces, la idea es intentar deducir, bien, una forma para poder hallar estos lambdas o estos x. ¿De acuerdo? A ver, para esta matriz yo ya sé, esto no hace falta, no tienen por qué saberlo, yo se los digo porque la pensé para eso. Yo ya sé que un posible valor de lambda, para este caso, es 3. Bien, esto dicho de otra manera es que uno de los autovalores posibles para esta matriz es 3. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que yo les aseguro que si yo multiplico esa matriz por un vector, voy a poder encontrar casos donde pase esto. Obtenga otro vector bien distinto al x, pero que sea paralelo a ese x con un módulo que es el triple. Es decir, que tenga la misma dirección y el mismo sentido, pero con el triple de módulo. Bien, que sería básicamente aplicar esta ecuación a este caso. Ahora, ¿qué x cumplen eso? Bien, o sea, ¿qué características tienen las x que cumplen esto? Bien, entonces, para hallar eso, que no es tan sencillo, tenemos que buscar alguna metodología analítica para tratar de ver qué le pasa a esas x. Entonces, lo que puedo hacer es despejar esta ecuación. Esta es una ecuación que tiene matrices o vectores, lo que sea, pero es una ecuación en definitiva y cumple las mismas reglas de las ecuaciones que hemos trabajado durante la vida. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es pasar restando ese 3x y que esto me quede igual a el vector nulo. Bien. Fíjense que es porque es un vector nulo y no un 0. Porque esta matriz por este vector me da como resultado un vector. Y esto también me da resultado un vector. Vector menos vector me tiene que dar como resultado un vector, que es el vector nulo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Por ejemplo, acá uno podría llegar a tener ganas de sacar un factor común x. Ven que está multiplicando esto y está multiplicando esto. Pero fíjense que si yo saco factor común x, básicamente lo que estaría el término que multiplica a x sería esto menos 3. Es una matriz menos un número. Eso no está definido, entonces no lo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es simplemente, o sea, trabajar, en vez de expresar este x como x, puedo multiplicarlo por una identidad. ¿Se acuerdan que las matrices de identidades cumplían la propiedad de que una matriz de identidad por cualquier otra matriz da como resultado esa misma matriz? Era como el elemento neutro, ¿bien? El que no hacía nada al multiplicar. Bien, si tienen dudas de cualquier cuestión, párenme bien. Entonces, ahora sí puedo sacar factor común, bien, y lo que obtengo es
es esto. Bien, fíjense, saqué el factor común X, me queda matriz menos 3 por la matriz de identidad. Ahora sí, esto es una matriz, entonces voy a poder restar. La matriz de identidad, dijimos que es la matriz 1, 1, en los elementos diagonales y 0 en los restantes. Y ahora, esta operación entre matrices la puedo resolver. Bien, puedo operar y me quedaría 1 menos 3 por 1. Lo voy a escribir. 1 menos 3 por 1. 1 menos 3 por 0. 4 menos 3 por 0. Y 1 menos 3 por 1. Solamente tengo que resolver esas operaciones. Y me quedará menos 2, 1, 4, menos 2. Bien, entonces, básicamente yo lo que tengo que buscar es qué tipo de vectores X, si yo lo multiplico por esta matriz, me da como resultado 0, 0. Bien. Esto, quizás lo más sencillo para pensarlo, es pensarlo como un sistema de ecuaciones. Bien, o sea, esta X yo la voy a pensar como... Bien, esta X yo sé que es un vector de dos componentes, así que lo voy a escribir X1 y X2 a sus componentes que no las conozco, es lo que estoy queriendo buscar. Entonces, fíjense esto. Si yo escribo esto así, voy a escribir el nulo también como un vector, así lo vemos más fácil. Si yo veo esto así escrito, es como un sistema de ecuaciones, bien como escribíamos los cells en el taller anterior. Bien, los cells, ¿se acuerdan que nosotros planteábamos las ecuaciones y después lo que hacíamos era extraer todos sus coeficientes en la matriz A, lo multiplicábamos por una matriz columna de sus incógnitas y le igualábamos a una matriz columna sí, de sus términos independientes. Entonces, sería como la misma estructura. Básicamente lo que me está pidiendo esto es que yo resuelva este sistema de ecuaciones lineales, que tenga estos coeficientes, estas incógnitas y este término independiente. Bien, simplemente mi tarea es resolver el sistema de ecuaciones, ya lo estuvimos haciendo, no es nada muy loco, tengo que resolver el sistema. Para eso puedo aplicar Gauss-Jordan. Para aplicar Gauss-Jordan lo que me conviene es empezar como la matriz aumentada. Bien, que era básicamente la misma matriz de coeficientes, pero agregándole la última columna, la columna de términos independientes. Bien, y a partir de acá empezar a hacer las operaciones de Gauss-Jordan. Si las hacen, básicamente lo único que tendría que hacer sería multiplicar por 2 el primer renglón y sumárselo al segundo para que este término se me haga 0. Bien. Si hago eso, obtengo lo siguiente. Cero, 0, 0. Ahora, esto en sí es como, a ver, parece molesto porque me genera un sistema, como estuvimos viendo recién, un sistema compatible indeterminado, es decir, no tengo infinito, o sea, voy a tener infinitas soluciones ahora, pero lo cual es pensable, ¿bien? Porque yo no tengo un único autovector, tengo infinitos autovectores, ¿bien? Entonces, esto era esperable y esto tiene que pasar. O sea, para que aparezcan autovectores, este sistema tiene que ser un sistema compatible indeterminado, necesariamente. No puede ser determinado, sino tendría un único autovector y eso no es lo que busco. Además, lo que se puede demostrar es que si existe un único autovector, ese autovector va a ser el vector nulo. Entonces, no me sirve. Necesariamente tiene que ser un sistema compatible indeterminado. Ahora, ¿cómo uso esto para encontrar mi autovector? Uso la ecuación que me quedó. Bien, si yo primer renglón lo expreso como una ecuación, yo lo que escribiría sería
que menos 2 veces la primera incógnita más una vez la segunda incógnita me tiene que dar 0. Entonces, lo que encontré acá es la relación entre ambas. Por ejemplo, yo ahí podría despejar x2 y decir x2, la segunda incógnita, es 2 veces la primera. ¿De acuerdo? Entonces, mi autovector x, que yo sé que tiene componentes x1, x2, bien, yo lo podría escribir de una manera más conveniente, que sería, en vez de escribir x2, o sea, x1 lo deja como está, y en vez de escribir x2, puedo escribir 2 veces x1. Bien, porque ya obtuve esa igualdad. Bien, esto también lo que podría, como x1 es un número real, yo lo podría escribir así. ¿De acuerdo? x1 por 1, x1, x2 por 2, 2x1. Entonces, fíjense, analicemos lo que obtuvimos acá. Que el autovector para esta ecuación que tenemos acá arriba, o sea, los autovectores relacionados con el autovalor lambda igual a 3, son todos los que tienen esta forma. Que fíjense que es un número por el 1, 2, dicho de otra manera. Son todos los paralelos al 1, 2. Bien, entonces ahí encontré infinitos autovectores para lambda igual a 3. Son todos los que son paralelos a este vector. ¿De acuerdo? Este sería como uno de los autovectores, pero allá hay los infinitos autovectores que son paralelos a este. A eso se le llama autoespacio. ¿Bien? Entonces, y se escribe así. Pero el autoespacio para un lambda igual a 3, ¿bien? O sea, el autoespacio que se relaciona con el autovalor 3, son todos los paralelos al 1, 2. Entonces, ¿eso qué significa? Volvamos a nuestra interpretación original. Que si yo agarro cualquiera de esos vectores, ¿bien? El 1, 2, el 2, 4, el 5, 10, cualquiera, y lo multiplico por esta matriz A, ¿bien? El resultado que voy a obtener va a ser el triple de ese vector. ¿De acuerdo? O sea, va a ser uno paralelo con el triple de módulo. Podemos hasta hacer un ejemplo. A esta matriz la voy a multiplicar por el... No voy a usar el 1, 2 porque me aburre, pero voy a usar el 2, 4. ¿Bien? Y me fijo qué voy a obtener. Hago 1 por 2 más 1 por 4. 6. 4 por 2 más 1 por 4, 12. ¿Qué obtuve? Obtuve otro vector que justamente es el triple, es este multiplicado por 3. 2 por 3, 6, 4 por 3, 12. Bien, entonces ahí lo que encontré fue un autovalor, 3, y en este caso todos los autovectores que se relacionan con ese 3, que son infinitos y son todos los paralelos al 1, 2. Con cualquiera de estos que agarre, ya sea con x1 valiendo cualquier valor real, incluso 0, diría. Pero bueno, no está definido autovalores y autovectores nulos. Y lo multiplico por la matriz y voy a obtener como resultado ese mismo vector multiplicado por 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición, es lo que me interesa que vean de cómo se puede interpretar un autovalor o un autovector. Bien, ahora, ¿cómo podemos hallarlo? Hola, Juan. ¿Cómo podemos hallar? Porque acá todos empezamos de un lugar bastante mentiroso, que fue que yo les dije que me crean que el lambda igual a 3 es un autovalor. ¿Bien? O sea, ¿y cómo sé? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo hallar yo eso? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para... o sea, todo este proceso, más allá que es útil, porque nos permitió sacar un autovector y el autoespacio, todo depende de que yo conozca los autovalores. Entonces, necesariamente tengo que saber previamente los autovalores.
Entonces, veamos eso. ¿Cómo podemos hacer para hallar los autovalores? Y van a ver que la metodología es muy parecida. Voy a borrar todo esto porque va a ser súper lenta la máquina. Bien, voy a partir de la definición, como antes. Y voy a usar la misma estrategia que antes. ¿Se acuerdan que antes lo que dije fue, bueno, voy a despejar esta ecuación? Bien. Mi incógnita acá son lambdas y son los x que le corresponden a lambda. Lo que voy a hacer es despejarlo. Bien. Dijimos, acá tengo matriz por vector, que esto me da vector, menos número por vector, que esto también me da vector, entonces el 0 es un vector. Ahora, si saco factor común x, no lo puedo hacer porque tengo matriz menos número, no puedo operar. Entonces, mi estrategia era que aparezca ahí la identidad. Bien, de modo que esto me sigue dando el mismo vector, porque tengo identidad por vector, bien, no se me va a dar el mismo vector. O sea, y por x es lo mismo que x. Y ahora puedo sacar factor común, porque tengo matriz menos matriz. ¿De acuerdo? Entonces puedo operar. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que generé, o sea, hice lo mismo que antes, solamente que antes lo habíamos hecho con el 3, porque ya lo conocíamos, y ahora lo hago genérico, con un lambda, que no conozco. Entonces, si reemplazo ahí A, sabemos que es esta matriz, y la identidad, dijimos que era 1, 0, 0, 1. Esto puedo resolverlo. Bien, me quedaría 1 menos lambda menos lambda por 0, o sea, queda 1, 4 menos lambda por 0, queda 4, 1 menos lambda por 1, o sea, 1 menos lambda. Bien, dicho de otra manera, le resto lambda a los elementos diagonales. Bien. Ahora, lo que hicimos en el caso anterior fue pensar esto que obtuvimos como un sistema de ecuaciones. Dijimos, bueno, acá ya lambda lo conocíamos, entonces acá habíamos obtenido 4 números. Dijimos, esta es la matriz de coeficientes, este vector es el vector con las variables, y este es el vector con 0, 0, que serían como los términos independientes. Bien, lo puedo pensar como un sistema de ecuaciones que lo tengo que resolver. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que no conozco lambda. No voy a poder resolverlo porque no sé cuánto valen estos números. ¿Bien? Pequeño problema. Pero recuerden lo que hablamos en el caso anterior. Lo que hablamos en el caso anterior es que este sistema necesariamente, o sea, no podía ser un sistema compatible determinado. Bien, si era un sistema compatible determinado, es decir, que tenga una única solución, ya sabíamos que la única solución al ser un sistema homogéneo es que sea 0, 0. Bien, y no me sirve porque los autovectores no pueden ser nulos. Entonces, yo puedo asegurar que si hallo autovectores y autovalores, este sistema planteado no puede ser un sistema compatible determinado. Puede ser incompatible, y ahí ya puedo asegurarme de que no tengo resultado, o sea, no tengo autovalores y autovectores, o puede ser compatible indeterminado. Bien, que fue lo que sucedió en el caso anterior y con el que pudimos trabajar. Como esto es un sistema, me voy a meter en algo muy detallista, no me interesa mucho, pero lo aclaro por amor al arte. Como este sistema es homogéneo, es decir, está igualado a 0, si recuerdan, los sistemas homogéneos no podían ser incompatibles, los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Sí o sí alguna solución existía que ya de por sí era el 0, 0, o sea, el nulo era una solución. Si ya existía esa, no podía ser incompatible, al menos una existía. Entonces, era compatible determinado y era 0, o sea, era nulo, solamente la única solución, o era compatible indeterminado y además del nulo existían infinitas más. Entonces, en este caso, por ende, tengo dos posibilidades.
que sea compatible determinado y no me sirva, o que sea compatible indeterminado y pueda hallar potencialmente, eventualmente, autovalores y autovectores. El problema es cómo sé, o sea, cómo hago eso, digamos, cómo puedo hallar los lambdas que justo me den un sistema compatible determinado. Ya sabemos que 3 es uno de ellos, pero ¿hay otros o no? ¿Cómo los hallo? Bien. Entonces, recuerden que cuando uno tenía un sistema de ecuaciones lineales, el determinante determinaba cosas interesantes. Si uno tenía un sistema de ecuaciones lineales, con n ecuaciones y n variables, el determinante de la matriz de coeficientes, si era 0, les decía que no era compatible determinado. ¿Bien? Es decir, la única manera que sea compatible determinado es que el determinante sea distinto de 0. Entonces, en este caso, tenemos dos posibilidades, que sea compatible determinado, lo que no queremos, y compatible indeterminado, que es lo que queremos. Si el determinante de la matriz de coeficientes me da 0, estoy en este caso, es compatible indeterminado. Y si no me da 0, estoy en este, que es el que no queremos. Entonces, para poder llegar al punto de decir, bien, voy a encontrar autovectores porque el sistema es compatible indeterminado, lo que puedo plantear es ver qué lambdas, de los infinitos valores reales que puede tomar lambda, bueno, qué lambdas hacen que este determinante se me haga 0. ¿Bien? ¿Me siguieron ahí? Es decir, si ese determinante se hace 0, o sea, si hallo lambdas en que cuando resuelva ese determinante los reemplazo y los numeritos que me dan resuelvo el determinante y me da 0, entonces el sistema es compatible indeterminado y voy a poder encontrar infinitas soluciones, que serían los infinitos autovectores. Si cuando resuelvo eso con algún lambda no me da 0, el sistema es compatible determinado. Y la única solución que va a tener va a ser el vector nulo que no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendría que hacer ahora sería plantear resolver ese determinante. Bien. ¿Sé cómo hacerlo? Sí. Sería elementos diagonales multiplicados, este por este, que sería 1 menos lambda al cuadrado, menos 4 por 1, ¿bien? Que sería menos 4. ¿Bien? Y tengo una ecuacióncita bastante sencillita, de hecho es una ecuación cuadrática, escrita de forma medio molesta, de hecho en forma canónica, pero no importa, pero es una ecuación cuadrática. De hecho, siempre que hagan esto, no importa cuántas ecuaciones y variables tengan, siempre les va a quedar una ecuación polinómica. Esto se le llama ecuación característica o polinomio característico para hallar los valores. ¿Bien? O autopolinomio, hay un montón de formas de escribirlo. Lo importante es que nos permite, al resolver esa ecuación, obtener los valores de lambda. Lo haré. Profe, Sí, ¿esta ecuación característica es la que hacíamos con los R en Matemática 2 o algo parecido? se relaciona. O sea, la ecuación característica de las ecuaciones diferenciales. A ver, recuerden que las ecuaciones características de las ecuaciones diferenciales vienen de ecuaciones diferenciales lineales. Bien, entonces se usa toda esta cuestión de sistemas lineales para poder trabajar con ecuaciones diferenciales de ese tipo. Están relacionados. Bien, el nombre viene del mismo lugar. Bien, no me voy a meter en la relación que hay porque es caótica y además se necesitan un montón de otros conceptos para relacionarlos. Pero sí vienen de ahí. Y me gusta que lo relacionen. Tengo que resolver una ecuación. Bien, ya están grandes, ya saben resolver ecuaciones solitas. Bien, fíjense aquí. Este cuadrado lo paso para allá como raíz, me queda 2, pero acá tengo un valor absoluto. Bien.
Entonces, aquí me quedan dos opciones, ¿bien? Que la voy a escribir de esta manera que es más visible. 1 menos lambda es igual a más menos 2. ¿Bien? Y de ahí obtengo que si lambda vale 3, 1 menos 3 me da menos 2. Entonces, una opción es lambda igual a 3. Que se lo borre. Nada sorprendente, porque este ya lo conocíamos. Fue el que yo les dije, lambda, uno de los lambdas vale 3. Pero acá podemos obtener otro. Sería, ¿cuánto tiene que valer lambda para que 1 menos ese número me dé 2 positivo? Si lo pensamos, o lo despejamos, lo mismo, ese valor es menos 1. ¿Bien? Porque 1 menos menos 1 me da 2. Y punto. Las únicas dos soluciones de esa ecuación. ¿Eso qué significa? Que esta matriz admite solamente dos posibilidades como autovalores para que este comportamiento que analizamos al principio valga. Una es que ese autovalor valga 3, que fue lo que vimos antes, es decir, que para ciertos autovectores, que fueron los que encontramos antes, si todos los paralelos al 1, 2, cuando los multiplico por la matriz, obtengo el mismo autovector multiplicado por 3. Bien, ya lo analizamos. Y la única otra posibilidad es que aparezca un menos 1. Bien, es decir, que cuando yo multiplico la matriz por un vector, obtengo el opuesto de ese vector. Bien, podría hacer exactamente lo mismo que antes, reemplazar ese menos 1, hacer todo este proceso, que me dé un sistema compatible indeterminado, despejar y obtener el autoespacio. Bien, lo podría hacer. No lo voy a hacer ahora porque la vida no es tan larga, pero podría. ¿Para qué me sirvió esto? No solo para hallar los autovalores, sino para garantizar que solo tengo estos dos. Fíjense que ningún otro valor de lambda va a hacer que este determinante se anule, por lo tanto, va a hacer que este sistema de ecuaciones, expresado en forma matricial acá, sea compatible y determinado, y por lo tanto nunca va a poder suceder que esto sea 0. Bien, o que esto valga, digamos, que fue de donde partimos. Entonces, de esta manera podemos asegurar, de manera general y exhaustiva, de que las únicas dos posibilidades son menos 1 y 3. Bien. Dicho de otra manera, que esta matriz, al multiplicar un vector, la única forma que va a generar un vector paralelo a este va a ser generando uno que sea o el triple de largo o el opuesto. Nunca va a poder generar uno que sea el doble de largo, o el cuádruple, o multiplicado por 6,13. No, solamente o el triple o menos 1. Y esto tiene ciertas implicancias que ustedes ya estuvieron, a ver, voy a volar mucho, pero ya lo estuvieron viendo en algunas de sus materias, que han cursado hasta ahora, y que se usa mucho, y básicamente les presentamos este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, en lo que es energético se usa mucho. Este 3 y menos 1, uno lo puede pensar, por ejemplo, como una cierta energía. Por ejemplo, si esta matriz representase una circunstancia en la que uno deposita a un cierto electrón, y este X podría describir el movimiento del electrón, básicamente uno estaría interesado en cuándo, en qué circunstancias, ¿bien? O cuando uno lo pone en estas circunstancias, intentaría que el electrón no cambie su trayectoria, no cambie dónde está, por ejemplo. ¿Bien? Porque ahí lo que estaríamos representando es un proceso de que esas circunstancias, esa condición en donde situamos al electrón, hace que el electrón se mueva, ¿bien? O desaparezca o se vaya del sistema. Decimos, no queremos eso, queremos que el electrón se mantenga en ese sistema. Bien, ahora, ¿qué puede representar este número? Serían como los cambios de energía que tiene ese electrón. Bien, y eso se usa mucho. De hecho, lo que ustedes vieron, no sé si lo analizaron mucho, pero una de las ecuaciones de Schrödinger, que es la independiente del tiempo, tiene una estructura bastante similar a esta. Y de hecho, Heisenberg llega a
el mismo resultado que Schrödinger, pero utilizando matrices. Schrödinger no utilizó matrices, utilizó derivación, cálculo. Heisenberg llega a los mismos resultados utilizando matrices. ¿Bien? Matrices que estaban relacionadas con los campos energéticos donde uno situaba un electrón, por ejemplo, o una partícula cualquiera, y este numerito, que sería el autovalor, era un valor que dependía de esa matriz, que dependía de esas condiciones, y que él lo relacionó con la energía, ¿bien?, que tomaba ese electrón sobre ese campo. Y pudo demostrar, también haciendo este mismo proceso, que eso no podía, que ese electrón no podía hacer cualquier cosa. O sea, que esos electrones tenían como ciertos estados cuantizados, bien, finitos, en donde podía situarse, y otros que no. En este caso sería, por ejemplo, nuestro electrón X podía solamente, ante un campo representado por esta matriz, solamente podría estabilizarse siempre y cuando su módulo se multiplique por 3 o se multiplique por menos 1. Nunca íbamos a ver un caso donde se multiplique por 2, por menos 25, por 7. Entonces, como esta forma de pensar permitió, y permite aún hoy, trabajar con sistemas donde hay cuantización, donde hay discretización, donde algo que puede ser infinito, como estos vectores o estas matrices, bueno, pero supongamos que esta matriz no, estos vectores que pueden ser infinitos, o sea, yo puedo tomar cualquier X y me puede dar cualquier Y, justo vamos y podemos conseguir y estudiar ciertas condiciones específicas de cuantización, en casos discretos que cumplan esta condición, que es transformar el producto de esos vectores por una matriz a analogarlo al producto de ese mismo vector por un número. ¿Bien? Se usa un montón y lo vamos a usar bastante en los talleres, pero para abrirles un poco el filtro perceptivo y ver dónde lo podemos llegar a usar. ¿Qué me interesa de esto? Simplemente la idea. ¿Bien? Me gusta hacerlo porque esto permite ir discutiendo qué significa la definición, que a veces es un poco compleja de entrada. Pero no me interesa que hagan esto a mano bajo ningún punto de vista, solo una o dos veces al principio para más o menos ir viendo cómo se maneja geográficamente. Pero desde ya que esto lo van a poder hacer con una calculadora de aquí en adelante. Pero sí lo que me interesa es que al ver esta ecuación, primero identifiquen que es una ecuación de autovalores y autovectores, y que un poco identifiquen qué quiere decir, ¿no? Como que hay una transformación sobre este vector, que es una transformación matricial, pero que da el mismo resultado que una transformación simplemente de multiplicar ese vector por un número. Entonces, ese número se relaciona con esa matriz y podemos interpretarlo de distintas maneras. Bien, ¿preguntas al respecto? ¿Están desmayados? No, profe, ninguna duda. Bueno.